Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a Tentación, Pasión, Infame Seducción. Nah, es Bad Bitch Naomi. Escrito por Lord Emero. En este su capítulo 21, llamado La Boca del Lobo. Así que quédense a escuchar esta maravillosa historia. Finalmente, tras una larga semana de silencio, me encontraba cara a cara con Naomi. No fue una coincidencia ni una casualidad. Planeé cada paso, cada detalle, cada maldito segundo de este encuentro. Había elegido mi trabajo como campo neutral por una razón muy específica. Conocía cada rincón del lugar, cada puerta trasera, cada ventana, cada salida de emergencia. Si algo salía mal, si ella perdía el control o intentaba cualquier cosa, al menos yo tendría una ventaja. No pienso morir aquí. No pensaba morir aquí. Ni mucho menos quedar atrapado en una de sus trampas. El ambiente dentro del local era silencioso, casi asfixiante. Detrás de la barra, Trish se mantenía atenta, revisando el inventario y fingiendo que trabajaba. Pero yo sabía que estaba observando cada gesto, cada palabra. Era mi salvavidas en caso de que Naomi se desbordara. Por suerte, el lugar estaba vacío. Ni un solo cliente que pudiera presenciar lo que iba a pasar. Mejor así. No quería testigos y esto terminaba muy mal. Respiré profundo, intentando mantener la calma. Bien, Naomi, dije con tono medido. Bueno, mirándola directamente a los ojos. Comencemos. Por mi propia seguridad y como muestra de confianza de tu parte, voy a grabar todo esto. Ella no protestó, pero su expresión lo dijo todo. Se le veía mal. Físicamente agotada. Sus escamas tenían un tono más pálido que de costumbre. Sus ojeras se habían profundizado y sus labios estaban agritados. Sus movimientos eran torpes, como si su cuerpo no le respondiera bien. No sabía si era por los nervios, la falta de sueño o si realmente el que me hubiera mantenido lejos durante una semana le había afectado tanto. La idea era perturbadora, pero parte de mí sabía que era eso. Su voz salió baja, casi un susurro, aunque cargada de una tensión eléctrica. ¿Qué tanto sabes o averiguaste? Arqué una ceja. No iba a dejar que me pusiera a la defensiva, no esta vez. Si algo había aprendido era que con Naomi no podías titubear ni un segundo. O ella tomaba el control de la conversación. Y entonces estabas perdido. Crucé los brazos y le devolví la mirada con firmeza. Lo suficiente. Lo suficiente para pensar en alejarme de ti. Lo más lejos posible. Por un momento, su rostro se desfiguró. Su expresión, antes confiada, se tornó en algo más frágil, casi vulnerable. El miedo cruzó su mirada como un relámpago. Se notaba arrinconada, y no por el lugar, sino por la verdad. Pero no iba a detenerme. No podía. Sin embargo, continué, apoyando una mano en la mesa entre nosotros.
Quiero confirmar varias cosas. Y quiero que seas honesta. Si detecto que intentas mentirme, se acabó. Se acabó toda esta conversación. Y también nuestra amistad. O lo que sea que teníamos. ¿Entiendes? Ella sintió despacio, sin apartar la mirada. Mierda. Estaba funcionando. ¿Estaba funcionando? No podía creer que este enfoque, esta frialdad calculada, realmente estuviera dándome el control. Me aclaré la garganta. Y empecé con lo que más necesitaba saber. Primero que nada, ¿qué significa nacer para ti? Por un instante, guardó silencio. Luego sonrió. No una sonrisa dulce ni triste, sino esa sonrisa suya. Esa mezcla de ironía y crueldad que conocía demasiado bien. Nada, dijo con una calma escalofriante. No me importa. Tú eres el único que... Levanté una mano, cortándola antes de que terminara. Ya sabía la respuesta. Ok, siguiente. Dije seco, tratando de mantener el pulso firme. ¿Por qué te acercaste a mí la primera vez que lo hiciste? Naomi se inclinó un poco hacia adelante. Y sus ojos me atraparon. No había duda ni culpa en ellos, solo una frialdad casi clínica. Eres el humano más cercano con el que jamás había interactuado. Quería comprobar si eras mi hombre ideal. Y lo lograste. Respondió con voz plana, directa, sin titubeos. Lo último lo dijo con una sonrisa maliciosa, ladeando la cabeza, como si le divirtiera verme tragar saliva de pura tensión. Sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda. Entonces, empecé, buscando entender hasta dónde llegaba su obsesión. Ella sintió lentamente, sin apartar los ojos de los míos. A nivel emocional y carnal, dijo con una franqueza que me heló la sangre. Solo me siento atraída por los humanos. Nacer mató toda la posibilidad de que los dinos me interesen en cualquier sentido. Si es que alguna vez la tuve. Su tono fue tan natural, tan seco, que me costó procesarlo. No lo decía como una confesión vergonzosa ni como algo dramático. Lo decía como quien pone un hecho biológico, una verdad inevitable. Tragué saliva y aparté la mirada un segundo, intentando contener la oleada de pensamientos que me golpeaba. Esa era Naomi Moretti, capaz de destruir a quien fuera, incluso a sí misma, con tal de sentir algo que considerara verdadero. Y aún así, aún sabiendo lo que era, seguía ahí frente a ella, buscando respuestas que quizás ni siquiera quería oír. Tragué saliva de nuevo. Esta vez con dificultad. Sentí como el aire se atascaba en mi garganta. ¿Por qué estás tan obsesionada conmigo? ¿Qué
tengo yo de especial? ¿Por qué llegar tan lejos? Naomi, ¿por qué eliminaste a Will? También me enteré de eso. El nombre pareció encender algo en ella. Naomi bajó la mirada y comenzó a jugar con sus dedos, apretándolos con fuerza, hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Sus ojos se movían de un lado a otro como si buscara una respuesta entre las grietas del suelo. Su respiración se volvió irregular, pesada, cargada de una frustración que parecía hervirle por dentro. ¿Quién? Murmuró con un tono casi tembloroso, como si ya supiera la respuesta, pero temiera confirmarla. Por la seguridad de la persona que me dio toda la información, no voy a decirte quién es. La interrumpí con firmeza. No podía permitir que sospechara de su abuelo. Esa conversación aún me perseguía en sueños. Su advertencia, su mirada cansada, la manera en que me dijo que ella ya había acabado con alguien por mí. ¿Por mí? Naomi soltó un suspiro profundo, casi como un rugido contenido. Su rostro cambió de forma sutil pero aterradora. Las facciones dulces que fingía tener se deshicieron como una máscara derretida. Lo que emergió debajo era algo completamente distinto. Lo vi. Su verdadero rostro. Obsesión. Deseo. Locura pura. Eres el hombre de mis sueños, en todo sentido. Me encanta tu voz, el tono, cómo cambia cuando te irritas o te esfuerzas en sonar seguro. Me encanta tu olor, la forma en que tu piel se tensa cuando te enojas o te da miedo. Me encanta tu tacto, tu energía. Esa mezcla entre oscuridad y luz, entre desesperación y esperanza. Amo eso. Amo que existas, Anon. Sus ojos brillaban con una intensidad que me hizo dar un paso atrás. Se abrazó a sí misma, como si estuviera conteniendo algo que deseaba salir corriendo hacia mí. Desde el primer día que te vi, no he dejado de pensar en ti, en tu voz cuando dices mi nombre, en la forma en que caminas, incluso cuando te apartas de mí o me hablas con miedo. Todo eso me hace sentir viva. Eres el único que logra que mi corazón lata de verdad. Cada mañana, cada noche, lo único que hago es imaginarme contigo, besándote, tocándote, que te entregues a mí completamente, cuerpo y alma, que no haya nada, ni nadie, más que tú y yo. Dijo con un tono tan desesperado que casi dolía escucharla. Su voz se quebró, pero su mirada seguía ardiendo con una devoción enfermiza. Y planeé todo. Nuestro futuro, nuestra casa, los nombres de nuestros hijos, los lugares donde iremos, los colores de las cortinas, los días que pasaremos sin que nadie nos moleste. Ya lo vi todo. Lo vi todo, Anon. Eres mi mundo, mi sueño, mi meta, mi razón de existir. Nada, absolutamente nada en este mundo me importa más que tú. Gritó al final.
con una sonrisa entrecortada por la respiración agitada. Eres mi aire, mi vida, mi todo. Si el mundo entero se quemara a mi alrededor, lo dejaría arder con gusto. Si eso significa pasar un segundo más contigo. Silencio que siguió fue abrumador. Sentí como mi piel se erizaba y el corazón golpeaba con violencia dentro de mi pecho. El aire de la cafetería, que antes me parecía seguro, ahora se sentía sofocante, como si la habitación se encogiera con cada palabra suya. ¿Eso es lo que querías oír?, susurró ella finalmente, con una sonrisa deformada que me heló la sangre. Mi mente gritaba que huyera, que me alejara de ahí cuanto antes, que no había nada que salvar. Mi instinto de supervivencia clamaba por escapar, por no darle la espalda, por mantenerla siempre a la vista, pero otra parte de mí, otra maldita parte de mí, la parte más estúpida, la más humana, la más imbécil, la más débil. No podía ignorar la intensidad de lo que acababa de oír. Nadie en toda mi vida me había amado así. Nadie me había mirado con esa devoción, con esa entrega total que rozaba lo divino y lo monstruoso al mismo tiempo. Y me odié por eso, por sentir lástima, por sentir algo, por querer creer, aunque fuera una maldita ilusión, que había una mínima posibilidad de redención. Para mí, para ella. Mi mente racional sabía que estaba frente a un abismo. Pero mi corazón, mi maldito corazón de idiota, seguía queriéndola. Seguía creyendo que tal vez si lograba encontrar la forma correcta, podría salvarla de sí misma. Podría sacar a Naomi del infierno en el que ella misma se había encerrado. Aunque en el fondo, sabía que ese intento podría costarme la vida. Ella me miró fijamente, con una expresión que me atravesó como una lanza. Su respiración era irregular, su pecho subía y bajaba de forma ansiosa y sus ojos, sus ojos, parecían dos brasas encendidas. ¿Y bien?, preguntó, con una sonrisa temblorosa que no sabía si era de esperanza o de locura. ¿Qué opinas? ¿Me amas, verdad? ¿Me amas, cierto? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Si me amas. Su tono se volvió se volvió más suave, casi dulce, pero había algo peligroso escondido bajo esa dulzura. Puedo verlo en tu cara. Tienes dudas. No soy idiota. Sé cómo me mirabas a veces, cuando pensabas que no me daba cuenta. Sus labios se curvaron apenas en una sonrisa que me heló la sangre. Estoy completamente congelado. Esa mirada de curiosidad, de miedo mezclado con deseo. Esa es la mirada que me alimenta cada día. Yo, antes de que pudiera reaccionar,
Se acercó a mí rápidamente, con un movimiento tan fluido que por un instante mi cuerpo se tensó instintivamente. Se sentó a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su piel, el leve perfume de su cabello, ese aroma que me era tan familiar, que dolía. No pude moverme. Mi cuerpo simplemente se congeló. Naomi levantó una mano con suavidad y con la llama de sus dedos me rozó la barbilla, luego la mejilla, como si tratara de memorizar cada línea de mi rostro. Sé que también me deseas. Sé que me amas. La razón principal es simple. Cualquier persona racional habría huido ya. Pero tú dudaste. Su sonrisa se amplió satisfecha, casi triunfal. Eso es lo que me gusta de ti, Anon. Esa pequeña grieta en tu lógica, esa maldita empatía que no puedes apagar, aunque sepas que te estoy arrastrando al infierno conmigo. Me tomó de la cintura, con una suavidad perturbadora, con su larga cola. Sentí la presión, el pulso acelerado. Me miró directo a los ojos, tan cerca que podía sentir su aliento mezclarse con el mío. Solo dímelo. 2 palabras. Dime que me amas y seré tuya hasta el final de mis días. Haré cualquier cosa por ti, cualquier cosa. Nadie te tocará, nadie te mirará, nadie se atreverá a pronunciar tu nombre sin mi permiso. Serás mío y yo tuya hasta que el universo se apague. Su voz temblaba, entre súplica y amenaza. Era como estar frente a Lucifer, ofreciendo un trato imposible de romper. Una parte de mí, la más débil, casi cede. Era tan fácil. Solo 2 palabras. Y toda esa intensidad me pertenecería. Pero el resto de mí, la parte que aún conservaba algo de razón, se aferró con fuerza a esa delgada línea que me separaba del abismo. Respiré hondo. Sentí el corazón golpearme el pecho y con la poca fuerza que tenía aparté su mano de mi cintura. Es verdad lo que dices. Es verdad. Pero a quien amaba era la Naomi falsa, la amiga leal, la que me salvó de Ripley aquel segundo día, la que siempre estuvo ahí para apoyarme, la que sonreía sin miedo, ni veneno en los ojos. Esa Naomi sí me importaba. Pero ahora sé que no existe. Solo estás tú. La Naomi real. La Naomi loca. Psicótica. Que no duda en mancharse las manos de sangre por cualquier insignificancia. Si cree que eso me protege. Según tu mente retorcida. Ella se encogió de hombros, con un gesto que me puso los pelos de punta. ¿Y por qué sigues aquí entonces?, preguntó, con voz baja arrastrando las palabras como una serpiente.
¿Podrías huir? No hay nadie que te detenga. ¿Qué me impide a mí, por ejemplo, raptarte ahora mismo, encerrarte en mi mansión y obligarte a amarme por las buenas o por las malas? Podría hacerlo, Anon. Nadie te encontraría. Podría hacerte mío, moldearte, romperte y reconstruirte hasta que solo me miraras a mí. Su tono era tan sereno que resultaba peor que si lo hubiera gritado. Sonreí. Apenas, con una mezcla de nerviosismo y desafío. No lo harás. Ella se detuvo un instante, sorprendida, sus ojos entrecerrados. Aproveché ese momento y le tomé la mano, despacio, con cuidado, sin apartar la mirada. Porque si hay algo que sí sé que es real en ti, es que me amas. Sus dedos temblaron entre los míos. Has tenido más de una oportunidad de hacerme daño. Cuando cuidaste mis quemaduras, cuando estuve a tu merced, pudiste lastimarme, pero no lo hiciste. Naomi apretó los dientes y desvió la mirada. Por un segundo el brillo psicótico se quebró, dejando ver un atisbo de vulnerabilidad. Eres demasiado orgullosa. Sé que no tomarías el camino fácil. Podrías secuestrarme, romperme, obligarme. Pero eso no te bastaría, porque sabes que si lo hicieras, tu sueño, se convertiría en una mentira. Lo que tú quieres, Naomi, es que te elija, que te ame por voluntad propia. Quieres el paquete completo, no una sombra rota que finja quererte por miedo. Ella bufó con molestia, apretando el puño, pero no dijo nada. Por eso sé que no me lastimarás. Al menos no de esa forma. Y por eso, dentro de todo este caos, me siento un poco seguro contigo. Porque incluso en tu locura, hay reglas. Naomi me miró en silencio, respirando con fuerza. El aire entre ambos estaba cargado de una tensión espesa, casi eléctrica. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Lento, insoportable. Tampoco soy estúpido. Sé que todo esto tiene un límite. Que en algún punto vas a quebrarte. O me vas a arrastrar contigo. Y por eso, al menos quiero una tregua momentánea. Una oportunidad para entenderte. Para ver si queda algo de la Naomi que conocí. O si ya se perdió para siempre. Ella se rascó el hocico con una lentitud casi irritante. Sus garras rozando sus escamas con un gesto distraído.
Continúa, dijo con voz rasposa y cansada, pero con una curiosidad peligrosa escondida en el fondo de su mirada. Tragué saliva. Tenía muchas preguntas, demasiadas, y llevaba días mordiéndome la lengua para no hacerlas, pero ya estábamos aquí. Estaba ahí, frente a frente, sin nada más que perder. Tengo una duda que me carcome desde hace tiempo. Naomi alzó la mirada, y por un segundo pareció dudar, como si estuviera preparándose para cualquier cosa que saliera de mi boca. Finalmente, asintió resignada. ¿Por qué no rompes con Nasser? Hasta yo sé que si hubieras hecho eso desde el principio, te habrías ahorrado tantos problemas. Incluso si me hubieras seducido estando soltera, habría caído sin pensarlo. Si en lugar de mantenerlo cerca lo hubieras mandado al carajo, habría sido mucho más fácil para ti, pero no. Lo mantuviste, lo usaste, lo dejaste ahí como un maldito trofeo roto. Si me hice tantas pajas mentales y tuve tantas dudas fue precisamente porque tienes novio y por nuestra diferencia de estatus económico y social. Jamás me pasó por la cabeza que me amaras hasta que ya estaba demasiado metido en todo esto. Mis palabras salieron más duras de lo que planeé, pero no me detuve. Entonces, ¿por qué carajos complicaste tanto las cosas? Ella solo se quedó callada. Su rostro cambió. Primero sorpresa, luego incomodidad. Pude ver cómo apretaba la mandíbula y desviaba la mirada, como si las palabras la hubieran golpeado donde más le dolía. En ese momento lo entendí. Ese era su punto débil. Naomi no siempre era la mente calculadora que aparentaba. A veces se complicaba la vida sola. Creía haber caminos más inteligentes, pero terminaba cayendo en su propio laberinto. Se complicaba las cosas de forma innecesaria y evitaba lo obvio cuando a veces era la respuesta la más obvia. Finalmente respiró profundo. Bajó la mirada y respondió con una voz que sonó tan honesta como perturbadora. tú mismo lo dijiste. Soy orgullosa. Me mentía diciéndome que lo hacía por mi familia, para evitar un conflicto entre ellos y la policía. Ya sabes, Nasser es el hijo del sheriff y mi familia son los mafiosos locales. Pero eso solo era una excusa que me repetí a mí misma varias veces. Su rostro se endureció y la furia contenida se reflejó en sus ojos. La verdad es que lo odio. A ese infeliz lo odio. Más de lo que crees. Desperdicié tanto tiempo. Anon, más de un año de fingir, de sonreírle, de soportar su presencia solo para usarlo como un experimento. Quería aprender. Quería saber qué se sentía tener el control sobre alguien. Quería entender qué era eso del amor. Y no aprendí nada. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad casi febril. Nasser fue un pésimo novio y un amante inútil. Un trozo de carne sin pasión, sin chispa, sin propósito. Hizo un ademán con la mano, como si apartara algo sucio. Era un muñeco que se creía hombre
Yo solo quería estar preparada, ¿entiendes? Quería saber qué hacer cuando finalmente tú aparecerías en mi vida. Porque lo supe, lo sentí. Sabía que llegaría alguien que me haría sentir viva. Alguien que me encendería la sangre. Que despertaría en mí algo que nunca nadie había logrado. Se llevó la mano al pecho, con una sonrisa desquiciada. Y cuando te conocí, todo cobró sentido. Me sentí completa por primera vez. Cada beso que no di, cada noche que pasé odiando a ese idiota. Todo tenía un propósito. Era para ti. Todo era para ti. Su voz comenzó a quebrarse, pero no de tristeza, sino de emoción. Por eso no podía dejarlo tan fácilmente. No era solo orgullo, era necesidad. Quería verlo sufrir. Quería que él también sintiera lo que yo sentí. Impotencia, frustración, dolor. Quería mirarlo a los ojos y ver cómo se derrumbaba. Naomi. Quiero verlo quebrado. Quiero verlo rogar, suplicar, admitir que lo perdió todo, que nunca me entendió, que nunca me mereció. Quiero escucharlo decir con sus propias palabras, su propia voz, que se rinde, que me deje libre. Quiero disfrutarlo, saborearlo, ver cómo se apaga frente a mí y saber que fui yo quien lo destruyó. Se llevó una mano al rostro, temblando, pero no de miedo. Era euforia pura. Eso es lo que quiero, Anan. No por amor, no por venganza, sino por satisfacción. Porque me lo debe. Porque me arrebató tiempo que jamás recuperaré. Por simple, puro y absoluto orgullo. Después de unos segundos, soltó el aire que había estado conteniendo. La máscara volvió a caer sobre su rostro y se relajó poco a poco, como si hubiera vaciado todo el veneno de su interior. Debí tener más paciencia. Solo un año. Si hubiera esperado solo un maldito año más, tú habrías aparecido. Y nada de esto habría pasado. Si lo hubiera sabido, jamás me habría rebajado a estar con ese inútil. Jamás. Todo este caos. Por impaciencia. Su mirada se perdió por un instante, y por primera vez noté un destello de cansancio real detrás de su locura. Aunque a este punto, Nasser me era prácticamente indiferente, enemigo incluso. Tampoco podía desearle el infierno que Naomi estaba planeando para él, pero ya había cruzado demasiadas líneas, y si quería evitar que las cosas empeoraran, tenía que mantenerla calmada. Al menos por ahora. La miré directamente a los ojos. Su respiración se estabilizó un poco, aunque la obsesión seguía ardiendo bajo su superficie. Estoy dispuesto a darte una oportunidad. Pero bajo ciertas condiciones. En ese instante, el aire se volvió más denso. Naomi sonrió, lentamente, con una mezcla de intriga y placer, como una cazadora que acababa de ver moverse a su presa dentro de la trampa. ¿Condiciones? No, Anon. Me encantaría escucharlas. Pero recuerda,
Apoyó una mano en mi pecho, presionando suavemente. No hay trato que no pueda romper. Si llegas a hacerme sufrir, y en esa mirada entendí que cada palabra que le dijera a Naomi, cada paso que diera desde ese momento tendría consecuencias que no podría revertir. Mierda. Necesitaba un sacrificio, y ese sacrificio era Nasser. No me importaba demasiado a este punto. Ya no éramos amigos, ni aliados, ni siquiera conocidos. Éramos una especie de enemigos, y sí, lo que Naomi decía era cierto. Si él realmente había sido un pésimo novio, quizás sí se lo merecía. Aunque no podía mentirme. Nadie merece algo tan horrible, ni siquiera Nasser. Pero en ese momento, mi instinto se impuso sobre mi moral, mi vida, mi estabilidad mental, mi supervivencia. Todo eso valía más que mi empatía por alguien que ya no formaba parte de las personas que me importaban. Decidí cerrar los ojos ante lo que sabía que estaba mal y aceptarlo como un precio necesario. Ella sintió con rapidez, casi con desesperación. Su respiración se volvió más agitada y sus pupilas se dilataron con una súplica muda, como si por fin viera una luz después de tanto tiempo de hundirse en sus propias sombras. Primero, no intentaré nada romántico en ningún nivel, hasta que rompas con Nasser. Tengo principios. Naomi, jamás me metería con una chica con novio. ¿Entiendes? Ella sintió, con un brillo febril en la mirada, casi infantil, como un perro obedeciendo. romperé con él ahora mismo. Levanté la mano y la interrumpí antes de que terminara la frase. No. Él tiene que romper contigo. El cambio fue inmediato. Su ojo derecho se crispó y una contracción nerviosa cruzó su mandíbula. Pude ver cómo la ira le hervía por dentro, como si mi condición fuera una humillación personal. Si él no rompe contigo, no cuenta. Tendrás que tener paciencia y hacerlo bien. Ella apretó los dientes con fuerza. Sus garras se cerraron hasta que los nudillos le crujieron. Un tic nervioso le recorrió la cola mientras intentaba procesarlo. Me observó con una mezcla de frustración, deseo y sumisión contenida. Quiero ver compromiso, agregué, intentando mantener el control de la situación, aunque por dentro sentía una ansiedad corrosiva. Quiero saber que estás dispuesta a seguir mis reglas. No voy a ser tu títere, Naomi. No voy a renunciar a mi libertad por ti. Quiero, al menos, saber que, si esto sale bien y decidimos salir juntos, tú estarás dispuesta a seguir las reglas que ponga. Ella me miró en silencio por unos segundos. Sus pupilas temblaban. Se notaba que luchaba consigo misma. Entonces, respiró hondo y asintió lentamente. Lo entiendo, dijo al fin, con un tono que parecía contener algo entre rendición y excitación. Bien jugado. Acepto las condiciones. Pero recuerda, una vez que esté libre, seré yo quien guíe el ritmo. La interrumpí antes de que siquiera. Un silencio cargado se apoderó de la habitación. Podía oír el latido de mi corazón, fuerte y desbocado,
intentando ignorar el leve temblor en mis manos. Naomi se mantuvo quieta por unos segundos, y luego dejó escapar una risita baja, oscura. Ambos sabemos que no puedes resistirte a mis encantos. Una vez libre, te voy a tirar toda la artillería, Anon. No pienso contenerme y no aceptaré un no por respuesta. Estando soltera, tengo el derecho de hacerlo. Su tono me heló la sangre. No era una broma. No era coquetería. Era una promesa. Detrás de esas palabras había una intensidad peligrosa, una obsesión que parecía consumirla, y sin embargo, no pude apartar la mirada. En su voz había algo hipnótico, un veneno dulce que me atraía. Su sonrisa, apenas curvada, irradiaba una confianza enfermiza. Una seguridad absoluta de que tarde o temprano cedería ante ella. Y lo peor era que una parte de mí sabía que tenía razón. ¿En qué demonios me estoy metiendo?, pensé, sintiendo como una punzada de adrenalina y miedo se mezclaban dentro de mí. Naomi se inclinó un poco hacia adelante, lo justo para que su aliento rozara con mi cuello. Su mirada se clavó en mí y con un tono bajo, casi susurrante, añadió: Vas a ser mío, Anon. Lo sabes, aunque todavía quieras fingir que no. Tragué saliva y desvié la vista. No respondí. No podía hacerlo porque si abría la boca sabía que mi voz temblaría y ella lo notaría. Y así, con esa sonrisa suya grabada en mi mente, comprendí que no era solo una chica enamorada. Era una fuerza que, si no controlaba con cuidado, terminaría arrastrándome completamente con ella al fondo. Naomi sonrió con esa calma inquietante que me heló un poco la sangre. Su tono fue casi meloso, pero con ese fondo de autoridad que solo ella podía tener. Oye, Trish, ¿podrías traernos un par de cafés, por favor? Trish levantó la mirada desde la mesa del fondo y se acercó con esa neutralidad suya tan característica, aunque pude notar un brillo de molestia en su mirada. Sí. ¿De cuál quieres? Tomé la palabra antes de que la situación se tensara más. Dame el de siempre, moca con vainilla, dije intentando mantener un tono tranquilo, como si nada extraño estuviera ocurriendo. Naomi giró levemente la cabeza hacia Trish, sin dejar de acariciarme la cadera con la punta de su cola. Quiero lo mismo. Y pastel de zanahoria para los dos, dijo, y lo último lo pronunció con un tono dulzón, cargado de intenciones ocultas. Trish asintió con un suspiro y se fue sin decir nada más. Su expresión era una máscara, pero yo la conocía, lo suficiente para saber que estaba contenida, que en su mente me estaría regañando por dejar que las cosas llegaran tan lejos. Y no podía culparla. Sin querer, la había metido en este embrollo también. Mientras la veía alejarse, noté que Naomi seguía sin soltarme. Su cola seguía firmemente enroscada en mi cintura, como si fuera una cuerda viva que me mantenía amarrado a su lado. Giré lentamente la cabeza para mirarla. ¿Naomi? Ella me miró con esa sonrisa ladeada que mezclaba dulzura y malicia con proporciones perfectas. ¿Sí, cariño? ¿Por qué no regresas a tu lugar? Me dio un pequeño escalofrío. Ella rió con suavidad.
Una risita nasal que más parecía un ronroneo peligroso. Estoy cómoda aquí. Susurró y la forma en que lo hizo me hizo pensar que no hablaba solo de la silla. Iba a regañarla, pero antes de abrir la boca ella me interrumpió con una sonrisa aún más traviesa. No estoy rompiendo ninguna regla, ¿o sí? Dijiste nada romántico. Pero esto se puede considerar un gesto amistoso, ¿no crees? Apretó suavemente mi cadera con su cola. Todo fingiendo inocencia. Intenté apartarme un poco, pero ella se inclinó hacia mí hasta quedar demasiado cerca. Su aliento cálido rozó mi oído cuando susurró. Nada más. ¿Tú nunca prohibiste nada, carnal? ¿Qué? No necesariamente es algo romántico. Existe el sexo sin amor de por medio. ¿Lo sabías? Tensé de inmediato. Sentí como el calor me subía por el cuello y ella lo notó. Claro que lo notó, siempre lo hacía. Mi cerebro trató de buscar las palabras, algunas respuestas lógicas, pero antes de poder decir nada, Naomi se inclinó más y sin previo aviso me pasó su larga lengua por la mejilla, lentamente, como si quisiera grabar su sabor en mí. Me quedé paralizado. Su respiración era irregular como la de alguien que acaba de obtener una victoria íntima. Ya pusiste las reglas. Pero poner reglas adicionales ahora sería trampa. Tu culpa por no ser específico. Así que, independientemente de si Nace rompe conmigo o no, de momento, quiero disfrutarte. Se separó apenas unos centímetros, lo justo para mirarme a los ojos. Y voy a orillarte a que tú mismo rompas tus propias reglas cayendo en mis encantos. Ay, tarde o temprano lo harás, Anon. Tragué saliva. Ya no puedo. Mierda. Estoy bien idiota, pensé. No sé si por permitir que esto llegara tan lejos o por no ser capaz de apartarla con firmeza. Ella se recargó de nuevo en el respaldo, satisfecha con el silencio que dejó tras sus palabras. Antes de que acabe el mes, Nasser ya estará destruido. Dalo por hecho. Hizo girar su cuchillo sobre la mesa con la garra. Tampoco me prohibiste usarte para ese propósito. Una sonrisa tan fina. Esa, su sonrisa. Una sonrisa calculadora que sentí un escalofrío recorrerme por la espalda de nuevo. Para la próxima, pon más reglas específicas, ¿sí? Ay, que te sirva de lección. Quien tiene el control, aquí soy yo. Recuérdalo, Anon. Siempre yo. En ese momento, Trish volvió con los cafés y el pastel de zanahoria. Su expresión seguía neutra, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Me pasó la taza sin mirarme y luego me dejó la porción de pastel frente a Naomi, quien fingió no notar la hostilidad pasiva que emanaba de ella. Naomi tomó su tenedor con delicadeza, partió un pedazo de pastel y lo sostuvo frente a mí. Abre la boquita. Di... Ah.
Naomi, no voy a... Vamos. No seas tímido. Es solo pastel, no un beso. La forma en que me lo dijo, el tono, la mirada, la presión de su cola aún en mi cintura, todo conspirado contra mi autocontrol. Mi parte racional gritaba que me apartara, pero no mi parte irracional. Esa parte débil, patética, la que siempre soñó con una mujer así de intensa. Esa me traicionó. Ella sonrió satisfecha, deslizando el tenedor con suavidad entre mis labios. El sabor del pastel se mezcló con el aroma de su perfume, con su respiración que ahora era más lenta y pesada. Por un momento, todo se volvió un juego peligroso entre deseo y miedo. Luego, con un brillo triunfal en los ojos, tomó otro trozo de pastel y lo levantó frente a sí misma. Tu turno. Resignado. Tomé el tenedor y repetí el gesto, llevándolo con cuidado hacia su boca. Naomi abrió los labios lentamente, disfrutando el momento cuando el tenedor rozó su lengua. Escuché un leve crack. El sonido característico de su cresta vibrando. Me miró directo a los ojos mientras tragaba. Una mirada tan intensa, tan desquiciada que me costó mantenerla. En ese instante, entendí que ya no jugaba conmigo. Ella ya había ganado. Y lo peor de todo es que una parte de mí no quería recuperar el control, si alguna vez lo tuve. ¡Mierda! Ya va una semana que Lucian no aparece. Mi viejo me puso a buscarlo como si yo fuera su niñera y su maldito perro rastreador. Tú eres el responsable, es tu hermano, me dice siempre, como si no supiera que ese imbécil ya está perdido en su propio infierno desde hace años. Lo encontré hace 3 días, pero fingí que no lo había hecho. No valía la pena. El tipo estaba en una comuna de drogadictos en las afueras, una especie de bar de mala muerte, donde el olor de humo, vómito y desesperanza se mezclaban con un cóctel que te daba ganas de pegarte un tiro. Pero no, ahí va Nasser por su hermano. Lo vi en una habitación, sentado en el suelo con Reed. Sí, ese Reed. Y otro dinosaurio de escamas rojas que ni siquiera supe identificar. Tenía mirada de asesino de esas que te atraviesan y te dicen sin palabras que si das un paso más, no sales caminando. Lucian estaba tan fuera de sí, tan lejos de todo lo que alguna vez fue él, que me dio asco. Preferí dar media vuelta y dejarlo ahí. Por mí que se muera, en este puto hoyo que él mismo cavó. Ya se le dieron demasiadas oportunidades, demasiadas manos tendidas y siempre eligió escupirlas. Sin Trish, para meterle frenos, estaba destinado al fracaso. Regresé a la escuela, esperando encontrar un poco de tranquilidad. Aunque sabía que eso era una ilusión. Después de la fiesta, logré arreglar las cosas con Naomi. O al menos eso quise creer. Ella no me culpó por haber sido tan insistente en cuidarla esa noche. Algo en lo que pensé que me iba a gritar o incluso romper conmigo. Pero no lo hizo. Se limitó a sonreír con esa calma que no sabía si era ternura o puro desinterés disfrazado. Y desde entonces, nuestra relación siguió normal. Si es que a esto se le puede llamar normal. No discutíamos, no nos besábamos como antes. No había pasión ni afecto real, solo rutina. Una especie de inercia silenciosa que nos mantenía juntos sin saber bien por qué.
Naomi era lo último que me quedaba, para bien o para mal. Si la perdía, me quedaba sin nada. En cuanto a mi familia, mi madre se había ido con la zorra de Roberts. Y mi padre estaba demasiado ocupado tratando de evitar que Lucian se matara. O que matara a alguien más. ¿Y yo? Yo estaba ahí, atrapado en medio de todo, siendo que el que aguanta, el que mantiene la calma, el que debe dar el ejemplo. Pero por dentro ya estaba destruido. Naomi era el último faro, la única constante, el último pedazo de estabilidad en mi vida. Si la perdía, perdía también lo poco de cordura que me quedaba. El celular vibró. Un mensaje de Naomi. Quiero verte en el consejo estudiantil a la hora del almuerzo. No dijo nada más. Ni un corazón, ni un emoji, ni nada. Pero eso bastó para que mi pecho se apretara con una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, quería arreglar las cosas. O quizás quería volver a ser la Naomi de antes. Esa sonrisa, su voz, sus caricias, sus labios tibios. Dios, mataría por uno de sus besos de parasaurio ahora mismo. Por sentir, aunque sea por un instante, que todavía yo le importaba. El tiempo pasó más lento de lo normal, hasta el almuerzo. Caminé hacia el salón del consejo estudiantil con un nudo en el estómago. El pasillo, el lugar estaba en silencio, casi demasiado. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y los pasillos se sentían vacíos, como si todo el mundo me estuviera evitando. Abrí la puerta. Y ahí estaba ella. Sentada en la mesa central, con el uniforme impecable, el cabello perfectamente arreglado y esa serenidad perturbadora que me desconcertaba cada vez más. Ni siquiera sonrió. Solo me miró y me señaló la silla frente a ella. ¿Nasser? ¿Cariño? Dijo con esa voz suave que usaba cuando sabía que tenía todo bajo control. Verás, no es ningún secreto para los dos que nuestra relación va en picada. Su tono era tan neutro, tan casual, que me dolió más que si me hubiera gritado. Intenté mantener la calma, pero por dentro mi corazón latía como loco. Tenía miedo de lo que venía, pero al mismo tiempo, esa parte patética dentro de mí se aferraba a una ilusión. Quizás quería hablar, quizás quería arreglar las cosas, quizás todavía me amaba. Ella entrelazó las manos sobre la mesa, cruzó una pierna sobre la otra y sonrió apenas. Y se me ocurrió una idea. Para hacer las cosas un poco más picantes entre nosotros, nuestra relación está en un mal momento. Necesitamos cambios y explorar nuevas dinámicas. Por fuera me mantuve inmóvil, con la cara neutral. Pero por dentro grité. ¡Carajo, sí! ¡Por fin un cambio! ¡Por fin algo que no sea distancia! Tenía la esperanza de que quisiera recuperar la chispa, que quisiera intentarlo otra vez, como cuando empezamos, cuando todo era fácil y divertido, cuando todavía sentía que me quería.
pero su mirada cambió. Sus ojos por un instante se volvieron más fríos, como si ya hubiera tomado una decisión antes de que yo llegara. Estuve investigando, Dijo con un tono lento, medido, como si saboreara cada palabra. y bueno, Nasser. Se inclinó hacia mí, apoyando los codos en la mesa, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Alguna vez escuchaste hablar de las relaciones abiertas? Y así es como termina el capítulo 21 de Bad Bitch Naomi. Algunas cosas que tengo que decir, fue madre. Diablo. Wow. Esto solo es el inicio del fin. Creo. Quiero creer. Está excelente. La verdad me encantó narrarlo. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan? Coméntenme allí en los comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Ahí estaré lo más pronto posible para responderles y estar al pendiente de qué me dicen. Muchas gracias a los suscriptores de Twitch que ahora me ven en estos momentos y espero les haya gustado. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer esto posible. Muchas gracias a los Patreons y a los mecenas de Patreon que pues con su granito de arena hacen todo esto posible. Son pocos, pero para mí toda la ayuda posible es siempre una gran ayuda. Y muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Vamos, Nasser.